El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el amor y la misericordia de Dios se hacen sentir siempre y en todas circunstancias para cualquier hombre o mujer que le necesita, y abre su corazón precisamente a esta oferta de la misericordia de Dios. Cuando una persona está ensimismada, es muy difícil que pueda ver el momento en que el Señor pasa por su vida, y puede estar tan ocupada en sus propias cosas que puede dejar pasar de largo al Señor. Y entonces esa pasada por su vida se va a convertir ciertamente en un fallo en cuanto a la oportunidad de poder seguirle. Y de poder seguirle significa poder ser capaces de vivir de la misma manera que Jesús ha vivido, y que nos capacite el Espíritu de Dios para llevar a cabo. El hombre pecador es llamado por la misericordia a la conversión para gustar la comunión con Dios. Es decir, cuando una persona descubre que no es capaz de vivir alejada de Dios, que es necesario y absolutamente indispensable entrar en relación con Él, en comunión con Él, entonces esta persona ciertamente ha logrado entender en qué consiste la misericordia y en qué consiste la enfermedad. Ha logrado comprender que es una persona enferma, alejada de Dios, pero que desde el momento en que se deja ver, en que se deja acoger, en que se deja abrazar por Dios, en ese momento llega la curación. Enfermo en lo hondo del corazón, languidece el ser humano buscando el atolondramiento de los sentidos o de la superactividad, el paliativo a la angustia que le devora interiormente, quizás sin saberlo. Si no nos reconocemos a nosotros mismos en ese hombre pecador, herido, no será para nosotros la fiesta del perdón. No habremos entendido en qué consiste el amor y la misericordia de Dios, y no habremos sido capaces de entrar en este proyecto de integración que nos hace felices y genera en nosotros esperanza. La alegría de la curación significa para la persona saberse salvada, saberse amada por Dios, saberse misericordiada. Entonces, si nosotros no somos capaces de abrirnos a esta alegría, continuaremos sentándonos, ¿verdad?, a la mesa de la gente de bien, sin contaminarnos, sin poder ver a Jesús, sin poder abrirle nuestro corazón. Mateo, Leví, nos dice el Evangelio, era un hombre publicano, un recaudador de impuestos, y por lo tanto era visto por todos los demás como un pecador, sobre todo por los escribas y los fariseos, que se consideraban buenos porque aparentemente hacían una cosita que causaba bien o que alababa a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Solamente hacían cosas, pero su ser no era de Dios.
En cambio, Jesús pasa por allá, ¿verdad? Y ve a Leví y descubre en primer lugar en Mateo que en su corazón anhela una vida auténtica, una vida verdadera, una vida que trascienda, no la vida de un corrupto, no la vida de un recaudador de impuestos, no la vida de uno de Hacienda, de uno del SAT, diríamos hoy, no. La vida de alguien que verdaderamente se deja ver por Dios y se sabe misericordiado y salvado por Él. Y entonces quien se deja ver por Dios y se sabe salvado y misericordiado por Él, es capaz de sentarse a su mesa independientemente de lo que piensen los demás, de lo que piensen los que se sienten o se consideran buenos. Esto es algo muy importante, queridos hermanos y hermanas, porque así nosotros podemos entender que Dios ve la sinceridad del corazón, que Dios no se deja llevar por las apariencias. Dios jamás va a decir, Fray Pablo es bueno porque traigo esta ropa. Dios sabe si mi corazón está cerca de Él, si mis labios verdaderamente le alaban desde el corazón, o si lo hago por costumbre, o por conveniencia, o por el estilo de vida que llevo. Pero esta ha de ser la actitud de todos los cristianos, de todos los bautizados, de todos nosotros, que nos preguntemos, ¿de verdad creemos en Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Aceptamos la voluntad de Dios y la llevamos a cabo? ¿Somos capaces, verdad, de darnos cuenta que nuestro corazón verdaderamente está anclado al suyo? Entonces, si nosotros descubrimos que nuestro corazón está anclado al suyo, podremos entender y podremos saber que efectivamente Dios pasa por nuestra vida. Y que cuando pasa por nuestra vida, a muchos, ¿verdad? Pues continuamente nos va dejando en esta vida para que vayamos realizando poco a poco su proyecto, el proyecto del reino. Por lo tanto, todos los que estamos aquí tenemos una misión y hay que saber cuál es. Hay que reconocerla, hay que buscarla. Y en otros momentos Dios también pasa por nuestra vida para llevarnos con Él, como el caso de nuestro hermano Roberto. Y es la misma situación de saberse misericordiado, aquel que se sabe y se siente perdonado y da un cambio de vida, una transformación en su ser y continúa viviendo, que aquel que se siente perdonado y misericordiado y llevado con Dios. La diferencia es que el que es llevado con Dios, pues ya no tiene el reto de continuar andando esta vida. Y los que nos quedamos, aunque nos sintamos y nos sepamos misericordiados y amados por Dios, tenemos que continuar ese camino. Entonces, muchas de las veces esto debemos entenderlo para que no nos aflijamos de tal manera como si con la muerte se acabara todo. ¿Qué más quisiéramos muchos? ¿O qué más quisieran muchos? No, con la muerte no se acaba todo. Por eso Dios nos ha dado las herramientas para que vivamos los valores del reino aquí, para poder luego vivirlos en plenitud con Él. Nos da los sacramentos, nos da la penitencia, nos da la oración, ¿verdad? Nos da la caridad, nos da la esperanza. En la medida en que nosotros celebramos la Eucaristía, nos confesamos, comulgamos, en la medida en que nosotros vemos la necesidad del hermano, de la hermana, le ayudamos, en la medida de que somos justos, como nos decía la primera lectura, en esa medida, entonces, estamos caminando al reino de Dios. Si hacemos todo lo contrario, pues evidentemente no estamos caminando al reino de Dios, ¿verdad? Pero es una decisión personal. Por eso siempre la enseñanza, ¿verdad?, de los que se van de este mundo, para nosotros es que hemos de acercarnos a Dios. Que nuestra vida siempre ha de tener como referencia a Él. Y la práctica de los sacramentos nos ha de comprometer en la caridad para con los hermanos. Pidámosle al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que le dé el eterno descanso a nuestro hermano Roberto y a todos los difuntos por los que pedimos, que dé el consuelo a sus familias y que a todos los que estamos aquí nos conceda la gracia de caminar
por el camino de la salvación.